A lo largo de la historia han habido cientos de casos ilógicos y desconcertantes. Hoy os traigo 10 increíbles misterios que no tienen explicación ninguna. 10. El caso Taman-Shud arranca con la aparición de un hombre muerto en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, en Australia, el 1 de diciembre de 1948. El hombre iba vestido y en sus bolsillos llevaba un billete de tren sin usar, un billete de autobús, un chicle, un peine, cigarrillos y un pedazo de papel en el que aparecía la expresión Taman-Shud, que quiere decir algo parecido a terminado. No llevaba nada encima que pudiera identificarlo. Meses después se descubrió que el papel pertenecía a un libro de poemas que apareció en el asiento trasero del coche de un hombre que no estaba relacionado con el difunto y en cuya última página alguien había escrito un montón de letras que parecían formar parte de algún código, pero nunca se ha conseguido confirmar si lo eran o quién era aquel hombre de la playa de Somerton. Las investigaciones dieron más vueltas, llegándose a hipotetizar que la víctima era un espía, pero sin resultar en nada concreto. 9. En 2007, la costa del estrecho de Georgia, en la Columbia Británica canadiense, empezó a recibir unos extraños visitantes, pies humanos. Las extremidades llegaban a la orilla separadas del cuerpo, pertenecían tanto a hombres como a mujeres y estaban dentro de zapatillas o zapatos variados, sin que se encontraran nada más a su alrededor. En los siguientes 3 años aparecieron unos 12 pies en la zona, incluidos 4 en el estado de Washington, ya en Estados Unidos, sin que se pudiera encontrar una explicación. Se especuló con que pertenecían a las víctimas del tsunami que arrasó el sudeste asiático en 2004, arrasadas por las corrientes marinas, o que sus dueños habían sido asesinados por unos psicópatas. Al final, en 2012, el forense de la Columbia Británica afirmó haber identificado a varias de las víctimas que se habían suicidado tirándose desde un puente sobre el río Fraser en Vancouver. 8. ¿Os acordáis de Glenelg y la playa de Somerton, donde apareció el hombre de Taman-Shud? Pues ese mismo lugar sería el escenario de uno de los casos más célebres de Australia, la desaparición de los 3 hermanos Beaumont en 1966. Jane, de 9 años, Arna, de 7 y Grant, de 4, se marcharon de casa a las 10 de la mañana de un día de verano para ir a la playa de Glenelg, a solo 5 minutos en autobús. Era un trayecto que habían hecho solos con anterioridad y sus padres les ponían como condición regresar a casa a las 2 de la tarde. Aquel día de enero nunca regresaron. Varios testigos los vieron en la playa a media mañana con un hombre alto y rubio, y también se vio a la hermana mayor, Jane, comprar unos pasteles, algo que no hacía nunca. Un cartero los vio después, teóricamente a las 3 de la tarde, caminando solos de vuelta a casa, pero nunca más se supo de ello. El caso cambió radicalmente la manera en la que los padres dejaban a sus hijos salir de casa. 7. Si Inglaterra tiene a Jack el Destripador, Estados Unidos tiene a Dalia Negra, su asesinato sin resolver más famoso y más tratado por el cine. En 1947 aparece en Los Ángeles el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una aspirante a actriz de 22 años. Su cuerpo está seccionado por la mitad y está desangrado, lo que lleva a que la policía sospeche de varios médicos. Sin embargo, y a pesar de que hubo muchas confesiones de gente que buscaba notoriedad, la identidad del asesino de la Dalia Negra sigue sin averiguarse. James Ellroy lo incluyó en una de sus novelas del Cuarteto de Los Ángeles y periódicamente vuelve a haber intentos de resolverlo, pero sin éxito. La alta criminalidad de la ciudad en aquella época y la gran cantidad de gente que llegaba buscando una oportunidad en Hollywood no ayudaron demasiado a que la investigación pudiera avanzar. 6. El reportaje del programa Los Reporteros de Canal Sur, que acompaña este apartado, cuenta en mayor detalle uno de los crímenes sin resolver más conocidos de la historia reciente de España, el del Cortijo de los Galindos, ocurrido el 22 de julio de 1975 en la finca de los Marqueses de Galindos en Paradas, Sevilla. Los trabajadores que regresaban del campo esa tarde se encontraron 4 cadáveres asesinados con distintas armas en diferentes lugares de la propiedad. Correspondían al tractorista de la finca y su mujer, golpeados hasta morir y después quemados. A la mujer del capataz, asesinada también a golpes, pero con otra pieza de acero diferente, y a otro tractorista muerto de varios disparos de escopeta. El quinto cuerpo, el del capataz, apareció 3 días más tarde, golpeado igualmente hasta su muerte. El día de los hechos, en Parada, no había juez de guardia ni forense titulares. Los mandos de la Guardia Civil estaban de vacaciones y en los primeros momentos tras el hallazgo de la escena del crimen, curiosos y medios de comunicación entraron y alteraron pruebas. Varios jueces se sucedieron para investigar los hechos, pero nunca se consiguió detener a nadie ni establecer el móvil del quíntuple asesinato. Hay diferentes hipótesis, eso sí, y la que más fuerza tiene es la de que los asesinos fueron 2 hombres. La razón aún es un misterio. 5.
El 25 de febrero de 1957, un universitario que pasaba por una zona boscosa cerca de Filadelfia encontró el cuerpo de un niño de entre 4 y 6 años de edad envuelto en una sábana y metido en una caja común de cartón. Llevaba allí entre 3 días y 3 semanas. Estaba desnudo, cubierto de golpes y le habían cortado el pelo, probablemente después de morir. La policía llenó la región de carteles solicitando información sobre la identidad del niño, buscando si se había denunciado la desaparición de algún chico que encajara en su descripción, y se rastreó la procedencia de la caja en la que había sido encontrado. Ninguna de estas pesquisas dio sus frutos. A día de hoy no se sabe todavía quién era aquel niño. Se le tomaron muestras de ADN años más tarde para buscar algún familiar, pero tampoco han dado resultado. 4. El destino final de los 3 protagonistas del Rebelde sin causa es uno de los más célebres. James Dean murió en un accidente de tráfico, Sal Mineo fue apuñalado en un callejón cerca de su casa y Natalie Wood moría en 1981 al caer al agua desde el yate en el que estaba pasando el fin de semana con su marido, Robert Wagner, y Christopher Walken, con el que estaba rodando una película. Su muerte se declaró accidental, pero siempre ha habido sospechas de que algo más pasó aquella noche. Wood tenía miedo a las aguas profundas y sin que nadie supiera por qué, se había marchado en mitad de la noche en la lancha de la que se había caído. El caso ha estado reabriéndose con nuevas declaraciones de testigos que apuntaban que oyeron a una mujer pedir ayuda varias veces, pero sigue sin averiguarse exactamente qué pasó en el yate, porque Wagner y Walken afirman que ellos tampoco lo saben. 3. Entre mayo de 1918 y octubre de 1919, este sanguinario asesino mató en sus casas a unas 7 personas, hirió de gravedad a otras tantas y utilizó siempre un hacha que las víctimas tenían en sus hogares. Nunca se llevó nada de ellos. Todas sus víctimas eran italoamericanas, pero no se encontró más conexión entre ellas, y eran tanto hombres como mujeres. El asesino llegó a enviar una carta a los periódicos en marzo de 1919 afirmando que volvería a matar aquella medianoche, pero que se librarían las casas en las que tocara una banda de jazz. Y tal y como empezaron, los asesinatos se detuvieron sin que se llegara a averiguar nunca gran cosa de su perpetrador. 2. El asesinato de Julia Wallace en Liverpool en 1931 es uno que escritores como Raymond Chandler o Dorothy siempre consideraron imposibles de resolver si es que el marido, William Wallace, era realmente inocente. ¿Qué pasó en realidad? Wallace había recibido la noche anterior en su club una llamada telefónica de un desconocido que le decía que fuera a determinada dirección al día siguiente a una hora concreta. Mientras él estaba fuera, Julia fue asesinada a golpes en su casa y cuando William regresó, sus vecinos se lo encontraron intentando entrar en ella sin éxito, porque todas las puertas estaban cerradas. Cuando consiguió hacerlo, halló el cadáver de su esposa. Otro autor como James sostenía que todo era demasiada coincidencia y que Wallace era realmente culpable. 1. Las autoridades costeras japonesas empezaron a asistir sorprendidas a la llegada de varios barcos de madera sin identificación, sin carga y con varios cadáveres en su interior, todos en avanzado estado de descomposición. Rápidamente se los calificó como barcos fantasma y se intentó averiguar de dónde procedían, sin llegar a ninguna solución concluyente. Se especula con que procedan de Corea del Norte porque en uno de ellos había una bandera raída de ese país, pero se desconoce si los tripulantes fallecidos son desertores o por el contrario pescadores que se adentran en aguas donde no deberían pescar. Los barcos son de madera y muy rudimentarios, por lo que si sufren algún percance se quedarían a la deriva. Es la teoría más plausible para explicar a esa flota de hasta ahora 14 barcos fantasmas, pero aún no está confirmada. Dinos qué opinas en los comentarios. Recuerda que si no lo haces, este verano te encontrarás en la playa los pies y las manos que hemos visto en el vídeo. Un saludo.